Hola, hola, hola. Saludos amiguitos, amiguitas, vamos a aprender cómo se hace un podcast desde cero. De momento vamos a ocupar una de las aplicaciones para crear una cuenta de podcast, de las más sencillas y de las que supuestamente... Vaya, aquí tenemos en pantalla un emulador de teléfono, y haga de cuenta y caso que este es mi celular, ok. Así que tenemos esta aplicación que es la que la vamos a descargar desde el Google Play. Mire, para que vean cómo es el escritorio o la pantalla principal de mi celular es esta, y me meto al Play Store o Google Play. Y aquí tenemos a Anchor, aplicación para crear podcasts. De momento esta aplicación tiene 33 megas. La calificación que tiene es 4.7 y tiene más de 10 millones de descargas. Ok, aquí están todas las valoraciones de los usuarios de esta misma aplicación, ¿verdad? Y también tenemos las aplicaciones similares que sirven para el mismo objetivo. Esta se llama Spreaker Studio, que también crea podcast, o sea, graba pues, porque sencillamente esta es una aplicación grabadora de sonido que nos ayuda también a darle una mejor imagen a la grabación que vamos a colgar en los sitios donde se cuelgan los podcasts. Así que la vamos a instalar en el teléfono, clicamos acá instalar y ahí comenzó la instalación. Aquí la vamos a abrir, ahí la estamos viendo. Cállese. Ahí tenemos el Celuliki, ahí se está abriendo la aplicación y aquí nos da la oportunidad de poderla sincronizar con la cuenta que tenemos en uso en nuestro teléfono y en nuestra computadora, que también tendría que estar vinculada al Zoom y a cualquier otra aplicación. Es muy importante tener en cuenta este detalle, que termina siendo bastante útil a la vez, ¿verdad? Ahí sincronizamos con el Google. Aquí nos da a escoger qué cuenta es la que queremos sincronizar. Si usted tiene más de una cuenta de Gmail, pues, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Ahí le vamos a dejar esa por defecto. Dice no tienes la edad mínima para usar Anchor. Seguro 2011. Vamos a ponerle que somos del 90. Vaya. Dice ¿quieres recibir avisos sobre nuestras últimas funciones? Recibe correos electrónicos ocasionales sobre las mejoras que vamos aplicando a tus funciones de creación de podcast. Le vamos a dar que sí. Dice quiero hacer un nuevo podcast, contadme más sobre lo de hacer podcast, quiero escuchar podcast. Y le da la opción que qué es lo que quiere hacer usted. ¿Sí? Digamos que vamos a hacer un pequeño podcast. Aquí nos va enseñando ciertas pantallas como tutorial. Dice graba o importa algo de audio, dice.
Luego dice crea tu episodio con la cantidad de segmentos que quieras, ¿sí? Publica tu podcast en Spotify y distribúyelo en todas partes. Mire, empieza a conseguir oyentes. Vaya, aquí le damos en este simbolito para comenzar y ahí está. Aquí nos da la opción de poder transmitir o grabar en vivo. Aquí le podemos mandar invitaciones a la gente que se una a lo que vamos a hablar. Aquí nos da la opción de buscar el audio que ya hemos pregrabado en nuestro teléfono y interludios, sonidos. Aquí están interludios, viene siendo como pequeños que no tienes ningún mensaje, ok. Aquí comenzamos a grabar, dice compartir enlace de voz. No quiero grabar nada. Volvemos a esta pantalla. Dice tu biblioteca de audio está vacía porque no hemos grabado nada. Ok, ahí empezamos a grabar. Ya, cualquier mensaje, el tema que queramos desarrollar, aquí nos va a ir marcando cuánto nos vamos a ir tardando. Ok, esto herramientas nos sirve para digamos cuando hemos llegado a un punto, si hemos dado algún concepto de algún tema, pues que hemos terminado de dar el concepto, pues añadimos un marcador. Ahí ya se añadió supuestamente un marcador y luego seguimos dando otras características de lo que estamos hablando de cualquier tema y terminamos una característica en unos próximos segundos y le agregamos otro marcador y así sucesivamente para que usted vaya titulando también los marcadores. ¿Ve? Ahí le agregamos otro marcador, digamos que ponemos una canción y duró 2, 3, 4 segundos más y le aplicamos otro marcador y sabemos según el diálogo o ¿cómo le llaman también? Se me olvidó el concepto que le dan a esto. Diálogo, lo tengo en la punta de la lengua. Formato de texto, diálogo, guión. A eso, ahí le vamos a poner otro marcador porque no nos acordábamos de la palabra del guión de todo el tema desglosado que vamos a hablar en nuestro podcast. Entonces, una vez que hemos terminado, le damos detener y dice agregar música de fondo. Mire, usted le puede agregar una música de fondo. Vamos a agarrar la primera que más o menos dura lo mismo que nuestro podcast. Usted las puede previsualizar o preescuchar y ahí está la primera pista y le vamos a agregar eso. Ok, si dice vista previa de tu audio, dice, le vamos a dar. Puedes guardar este segmento tal como está o continuar grabando, dice. Ok, aquí empezamos. Estamos escuchando el audio, ojo, de lo que acabamos de hacer. Vaya, automáticamente la aplicación hace la composición del audio de fondo con el audio que acabamos de hacer hablando, ¿verdad?
vieron la modulación que le dio al sonido del fondo, incluso cuando empezó el audio a transcurrir y al finalizar. Automáticamente la aplicación hace este detalle sin mayor edición. Entonces le damos guardar. Allí le vamos a poner, dice explicación de podcast. Ok, ahí está el podcast. Ok, y agregar grabación al episodio. Si nosotros queremos agregarle algo que se nos ha olvidado, le podemos agregar, ¿verdad? Y esto creará un nuevo episodio. Y esto creará un nuevo episodio. Aquí puede agregarle otro nuevo episodio, elegir el episodio, o incluso ¿cómo se llama este segmento? Se llama cómo crear el podcast o el audio, cómo crear el audio del podcast. Ok, le damos enter si no queremos. Vaya, ahí está procesando. Vista previa, detalles. Ahí está procesando, está guardando. O bueno, tirémoslo en publicar. Tal vez nos da la opción de publicarlo ya. Aquí está, mire, título del episodio, mire. Ensayo de prueba de cómo se crea un audio como podcast. Ok, le vamos a agregar una breve descripción haciendo nuestro primer podcast en medio del tutorial. Vale, choca. Tutorial de YouTube. Mire qué chivo. Encuéntrame. Y aquí le podemos incluso poner el enlace a nuestro canal de YouTube. A ver. Está bien. Coma. Encuentra nuestro canal de YouTube en el siguiente enlace. 2 puntos. Nos vamos para YouTube. Copiar. Si nosotros le queremos agregar alguna imagen, tomar foto, elegir foto existente. Mire, nos va a tirar para alguna galería. Es la única que tenemos del WhatsApp. Y mire, vamos a ponerle esta. Solo como prueba, solo para que se dé cuenta que vaina, cómo está la cosa. Aquí tenemos y luego pone acá 1 de 1 tipo de episodio completo. Miren, vamos en siguiente. Nombre de tu podcast. Aquí le vamos a poner nombre a nuestro canal de podcast. ¿Sí? Mi primer podcast o mi primer radio. Pone audio, mi primer audio radio, porque esto es como un concepto de radio indirecta. Aquí tenemos la URL del podcast, ¿sí? Anchor FM,
Oh, Anchor FM, mira qué chido. Y ve que le digo, usar nombre y URL. No, gracias. Bien. Y le damos en siguiente, descripción del podcast otra vez. Prueba de creación de audio podcast. Porque verga no vale. Usar esta descripción. Y ahí está. Buscar una foto. Aquí le da, dice, elegir tu portada. Dice. Súbele el volumen. Vamos a dejar esta vaina así. ¿Qué dice? Descargar. PNG, descargar. Estas son plantillas prediseñadas. Ya la descargó supuestamente. Vamos a ver, eligió foto. Vamos a ver. Reciente. Ahí tenemos una. Ok, le damos a aceptar aquí. Y ahí está. Nuestra portada del podcast. Categoría Jodarria, la vamos a poner. Entrepreneurship, inversiones, administración, marketing sin fines de lucro, entrevistas sobre comedia, mejoras, stand-up, cursos, instrucciones. Vamos a poner que somos instructores, ¿no? No, la verdad es que no sé. Acondicionamiento físico, medicina, bla 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 bla, educación para niños, paternidad, mascota, animación, manga. La vamos a dejar ahí. O cursos. Aquí veo marketing, no sé. Español, Bolivia, Latinoamérica. Español. Esloveno, latino. Latino, KL. Lakota, no está latino, letón. Lituano, lituano. Es que no somos bolivianos, pero igual quiero ver mexicano. Tampoco, mexicano no está. No está. Ni modo, vamos a tener que trabarles a español. Porque es el único español que encontré. Dice, estamos teniendo problemas para conectar. Prueba tu conexión, inténtalo de nuevo. Intentando de nuevo. Intentar más tarde, ni modo, ¿no? Intentando de nuevo. Pero estos serían todos los pasos para crear el podcast. Ya de hecho la misma aplicación te da la URL para encontrarlo en las redes, ¿verdad? Por medio del Google, o solo lo compartes a tus amistades y ya sencillamente puedes encontrarlo. Ok, en todo caso ya quedó guardado aparentemente en la aplicación. Sí, finalizar configuración. Ok, gracias, muchas gracias. Seguro que no quieres configurar tu podcast.
Dice, si no completas estos rápidos pasos, la gente no podrá escuchar tu podcast. Solo te lleva un segundo. Pero supuestamente eso es todo, señores. Recuerden que este es un emulador, ¿verdad? Un emulador de Android. Posiblemente por eso no da el último paso. Por de pronto, eso es todo, señores. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.